Bueno, como ya les dijo Marcos, yo soy Mariana Basso. Es un gusto compartir el trabajo con ustedes. Pertenezco a la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Ministerio de Salud de la Nación. Y hoy nos reunimos para conversar un poco sobre los métodos de vigilancia de Aedes principalmente, y vamos a ver por encima un poco sobre los métodos de control. Ustedes pueden interrumpir la presentación cuando gusten y vean necesarios, así que hagan todas las preguntas que consideren. En líneas generales, las arbovirosis que son de interés en Argentina en estos momentos son dengue, zika, chikungunya, las cuales son enfermedades virales, es decir, que se transmiten por un virus. Ese es el agente patógeno que las causa. Hay un virus del dengue, un virus de zika, un virus de chikungunya. Todas son transmitidas por la picadura del mosquito Aedes aegypti, por lo tanto son enfermedades vectoriales. En todas puede haber transmisión vertical. Esto quiere decir que hay transmisión del virus desde la persona gestante hacia el feto en formación. Y además, virus Zika tiene la particularidad de que también se puede transmitir por vía sexual. Como muchas enfermedades vectoriales, el ciclo de transmisión se da por la relación esta de la triada entre la persona infectada, el vector y las personas susceptibles. Esto quiere decir que un mosquito que no tiene el virus pica, se alimenta a una persona que se encuentra enferma o se encuentra con infección. Esto lo aclaro porque puede ser que no tenga síntomas, por lo tanto la persona no está enferma, pero sí infectada. El mosquito adquiere el virus y es capaz de transmitirlo al cabo de cierto periodo de tiempo a otra persona sana. Y así va diseminando el virus y la infección a la población. Existen determinantes socioambientales que pueden llegar a favorecer el incremento de los casos de estas patologías. Como bien saben, principalmente dengue es una de las patologías de mayor importancia, ya que se han ido incrementando de manera notoria los casos año a año. El cambio climático, el crecimiento de la población urbana desorganizada y desordenada, el aumento en los movimientos migratorios de un área a otra, las infraestructuras deficientes y desiguales en las ciudades, como son el acceso al agua potable, la recolección de residuos deficientes, los tratamientos de excreta. Bueno, todos estos son determinantes socioambientales que pueden estar favoreciendo la ocurrencia y el incremento. Esto hace que las acciones que están tendientes a minimizar los efectos de los factores relacionados con necesidades básicas deben ser las prioritarias como estrategias de prevención y control del vector que transmite la enfermedad. O sea, uno debe tender a fomentar una buena planificación urbana, a que el agua potable sea accesible para todos, que haya un buen tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos urbanos, etc. Pero, vamos a decir, sin embargo, son todas acciones que son a largo plazo. En el mientras tanto, las iniciativas que se encaminan hacia el control específico del vector y la prevención de la picadura son las que tienen los mayores beneficios a corto plazo. Algo a tener en cuenta cuando hablamos de estrategias de prevención y control es esta triada. Mariana, una consulta antes que sigas, me quedó por ahí, no lo escuché. El tema de la transmisión vertical que comentaste, únicamente en el tema de la hembra, de la Aedes, ¿se da hacia los huevos, las larvas?
Por ahí no sé si lo comentaste y no lo... Hablé, sí, en realidad hablé de transmisión vertical en las personas. En las personas, tal cual, sí, sí. Sí, pero en lo que mencionas es importante porque se ha registrado transmisión transovárica entre Sí. las hembras del mosquito y los huevos. No en suficientes estudios, sino que hay algunos estudios que lo han documentado, hay otros que no, entonces la evidencia está ahí todavía en comprobaciones, pero podemos decir que sí, que esto es posible. Ah, perfecto. Así es. Y además estaría Gracias. explicando la ocurrencia de brotes en algunas localidades en Argentina. Sabemos que Argentina no es considerado un país endémico de arbovirosis. Entonces, lo que se plantea es que la evidencia apunta de que los brotes inician ante el ingreso de casos importados que no han sido detectados por el Servicio de Salud. Sin embargo, con los estudios estos que comprueban transmisión transovárica en algunas localidades, da la pauta de que es posible Claro. el inicio del brote no por un caso que ingrese, sino porque hayan quedado huevos infectados. Bien, claro. Y cuando eclosionaron, quedaron con el tema del virus. Exactamente. Perfecto. Dale, gracias. No, de nada. Bueno, en esto lo que les mencionaba, que siempre que hablamos de estrategias de prevención y control, lo primero que hay que tener en cuenta es el ciclo de transmisión de una enfermedad vectorial. Lo que tenemos que hacer es conocer el agente causante, el patógeno, quiénes son las personas susceptibles y conocer el vector. Y por supuesto la dinámica de la transmisión con respecto a lo epidemiológico. En este sentido es que desde el área de vigilancia del Ministerio de Salud se trabajó este mapa de recurrencia de casos que ven a la izquierda, en donde se visualizan los departamentos donde ha habido recurrencia temporal de brotes. O sea, son los departamentos que se ven en rojo, son los departamentos que año tras año presentan brotes de dengue. Están tipificados según escenarios de riesgo. Y lo que se ve a la derecha es, lamentablemente, es un mapa del 2008, no tengo un mapa más actualizado, pero es el último mapa publicado con el que contamos sobre la distribución de Aedes aegypti. Les paso correcciones. Hoy en día sabemos que Aedes aegypti está presente en San Juan, en San Luis, y el área de La Pampa y Buenos Aires es más extensa también. San Juan, San Luis, Mendoza. Esto nos hace pensar y considerar que el área de riesgo que tiene Argentina con respecto a las arbovirosis es este. O sea, cuando hablamos de área de riesgo me refiero a transmisión vectorial. No significa que en el resto del país no haya casos, sino que la circulación viral a través del vector se va a detectar en estas provincias. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo primero es determinar, antes de decir qué acciones hacemos, lo primero que tenemos que determinar es en qué situación de riesgo nos encontramos. La situación más favorable, por decirlo de alguna forma, es aquella que no presenta Aedes aegypti. La de menor riesgo, digamos. Entonces, no sé si se ve el cursor. La situación 1 considera la de menor riesgo, son las áreas que no tienen Aedes aegypti. La situación 2 son áreas con Aedes aegypti, pero sin el historial de dengue autóctono. Serían esos departamentos
de las provincias donde se distribuye Aedes, pero que no han tenido recurrencia de brotes, o los departamentos que se veían en color verde. En el área 3 hay Aedes aegypti y hay un historial de circulación viral, y un área 4 serían estos departamentos en donde han presentado sistemáticamente recurrencia de brotes. En cada uno de estos escenarios de riesgo, yo voy a plantear ciertas estrategias con mayor énfasis que otras. ¿Hasta ahí voy clara? Sí, sí, perfecto. Bueno, De mi parte. voy a tratar de centrarme en la situación de 1 sin Aedes aegypti, considerando que la provincia de Río Negro cae en esta categoría. Las acciones en ella, las acciones de salud ambiental son las prioritarias, o sea, todo lo que tiene que ver con el saneamiento ambiental, y las acciones de vigilancia del vector. En este caso, el método de muestreo que se recomienda es la colocación de avitrampas. Ya vamos a ver los motivos por los cuales es que se recomienda. Y por supuesto, la vigilancia de la enfermedad. Esto es un buen sistema de salud que sea capaz de detectar aquellos casos de personas que tienen antecedentes de viaje y que pueden llegar a ser casos de arbovirosis. No se recomienda tratamiento focal, ni bloqueos, ni tratamientos espaciales, porque estos son métodos de control vectorial que se realizan ante la presencia del vector. Entonces, mientras que no lo detectemos en la vigilancia, estas son acciones que no son recomendadas. Como ven, a medida que la situación de riesgo aumenta, las actividades a realizar también se van haciendo más prioritarias. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Mariana, se entiende bien. No sé, los chicos. Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces esas acciones que les mostraba en el cuadro anterior siguen estos puntos clave. La supresión de sitios de cría del mosquito, la protección de las personas susceptibles, o sea, aquellas que son capaces de adquirir la enfermedad, el control de las poblaciones adultas de los mosquitos en una situación de brote, o sea, de circulación viral, y otros puntos claves son la educación, participación comunitaria y la comunicación de riesgos. Todas estas acciones yo las voy a tener a lo largo del año distribuidas o priorizadas de acuerdo a la época. Voy a tener acciones que realizo durante todo el año y acciones que voy a realizar solo ante una emergencia. Acá ven que durante todo el año mantenemos acciones de monitoreo o de vigilancia entomológica, las acciones del saneamiento ambiental, donde tenemos el ordenamiento del medio y las acciones de obras de infraestructura, y además las acciones de control focal. Todas ellas atravesadas por lo que es educación, participación comunitaria y comunicación de riesgo como un componente transversal a todo tipo de acciones, para que éstas puedan ser sostenidas y haya un empoderamiento de la población con respecto al hacer. Desde la dirección de vectores, estas acciones se las acomoda de acuerdo a estos escenarios de riesgo. O sea, a las distintas situaciones de riesgo yo voy a tener además 3 escenarios. Un escenario preventivo, en donde no tengo casos, el escenario de control, en donde hay algunos pocos casos, y un escenario de contención cuando ya estamos ante una situación de brote. No me voy a detener acá porque son exactamente las mismas actividades de recién, pero ordenadas en estos escenarios, en donde ven que de acuerdo a la situación yo voy sumando distintas actividades.
Como ven, estos escenarios, mantenemos una cuestión de semáforo como para visualizarlo el alerta, están en concordancia con el término del manejo integrado de vectores, que es la estrategia que se fomenta desde OPS en realidad y que Argentina adhiere, que es una estrategia definida como un proceso de toma racional de decisiones que permite el uso óptimo de los recursos para el control vectorial. Es por eso que si nosotros nos enfocamos en todas las acciones priorizadas en los momentos en el escenario de prevención, nos vamos a encontrar con menores costos, con una mayor eficiencia y vamos a evitar una problemática que puede ser más grave. Hasta ahí estamos, ¿no? Con cuáles son las estrategias que se utilizan en Argentina. Ya sabiendo esto, nos vamos a adentrar un poco más en lo que retomo esa pirámide, ese triángulo, la triada de susceptibles, vectores e infectados. Entonces vamos a conocer un poco más de quién es este vector y por qué nos interesa saber quién es para poder actuar. Estamos hablando de un mosquito Aedes aegypti, que como pueden ver es muy pequeñito comparado con otros mosquitos. Tiene una coloración oscura, es negro, y presenta estas características manchitas o rayas blancas en el abdomen, en las patas, y además tiene ya lo vamos a ver más en detalle, pero en el tórax tiene este diseño que parece una lira de angelito con 2 cuerdas, que es característica de esta especie. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito esencialmente doméstico. Siempre está asociado al entorno urbano y humano, por lo tanto. Esto quiere decir que todas sus actividades de reproducción, descanso, alimentación, ovipostura, las va a realizar en un entorno urbano y relacionado con el hombre, con las personas. En cuanto a su comportamiento, presenta hábitos diurnos, o sea, esas actividades que les mencioné recién, además de hacerlas en un entorno urbano, principalmente las hace de día en horarios crepusculares, o bien temprano a la mañana o por la tarde. El mosquito evita los momentos de mayor insolación y durante la noche también descansa. Al momento del vuelo, a diferencia de otras especies, es un mosquito muy silencioso. Esto quiere decir que no escuchamos el zumbido molestando, sino que él solamente anda revoloteando alrededor nuestro, pero no se lo escucha. ¿Hay alguna pregunta? Yo veo que acá tengo el chat. ¿Hasta ahí vamos? ¿Voy clara? Sí, Mariana. Sí. Mariana, yo me quedé con, no sé si lo vas a ver más adelante, pero bueno, para no olvidarme. El tema de la vigilancia, monitoreo durante todo el año. Ya voy a explicar específicamente el monitoreo con ovitrampas así más en detalle para que veamos algunos aspectos de la planificación y cómo hacerlo. Genial, gracias. Eso fue como algo muy en general y ya nos vamos profundizando un poco. Ok. Ahí está. Bueno, voy a tratar de pasar rápido estas, pero como para que vean el ciclo de vida del mosquito, como muchas especies de mosquitos y otros insectos, pasa por una metamorfosis completa. El mosquito pone los huevos,
eclosionan, hay una etapa larvaria, pupas, en donde ocurre la metamorfosis, y luego tenemos el adulto. Todo este ciclo que se da en las partes estas inmaduras en el agua, y luego tenemos un adulto que es aeroterrestre, tiene una duración de 8 a 14 días y depende de la temperatura y la humedad principalmente, que son como los factores ambientales clave en el ciclo de este mosquito. Algunas características de cada una de estas etapas. Los huevos se colocan dispersos en pequeños grupitos, están colocados en las paredes del recipiente, no están colocados en el agua. Esto es una diferencia con respecto a otras especies de mosquitos. La eclosión del huevo es cuando el huevo queda sumergido al subir el nivel del agua. El huevo se cubre. Acá vemos un huevo eclosionado. Cuando el huevo se cubre, una de las puntas del huevo se dispara como si fuera una tapita, y ahí se eclosiona. El desarrollo embrionario dura entre 2 o 3 días, y a partir de ahí, si las condiciones son óptimas, o sea, hay humedad, el huevo, si se cubre de agua, la larva nace, eclosiona, y si las condiciones no son las óptimas, es decir, hay sequía o el huevo está en unas condiciones de baja humedad, la larva que está en el huevo queda en un estado latente, pero viva, hasta por 1 año. Por eso que las acciones de control de criaderos son importantes, mantenerlas durante todo el año. Bueno, esta es una fotografía en microscopio para ver cómo es la pared del huevo y cómo se ve el embrión en el interior. Es muy, muy chiquitito el huevo. Realmente se ven como pequeñas rayitas de mugre en las paredes de los recipientes. Y en el microscopio parecen como minas de grafito. Las larvas. Bueno, una vez que el huevo eclosiona, salen las larvas que tienen un cuerpo tipo gusanito, segmentado. Hay una cabeza, un tórax y un abdomen. Presentan esta estructura en el final del abdomen que se llama sifón, por la cual la larva es capaz de respirar. Este sifón en Aedes aegypti es corto, algo que la puede diferenciar de otras especies de mosquitos, y por lo cual la larva en su posición de reposo adquiere, se la ve de forma vertical, ya que el sifón es cortito. Otras especies, no me di cuenta de colocar otra foto, por ejemplo, Culex es un género que tiene un sifón más largo, y cuando está en reposo, como el sifón es largo, adquiere una posición más en ángulo. Es una forma fácil de diferenciar una larva de otra sin recurrir a instrumentos. Bueno, tienen movimientos en S, las larvas son además fotofóbicas, es decir, que cuando una persona las alumbra con una linterna, estas tienden a escaparse de la luz. Pasan por 4 fases de crecimiento, ya hay 4 mudas. A lo largo de cada una de las fases, la larva se va haciendo más grande, y hay cierta tolerancia en su rango de temperatura. Acá dice que resisten entre 10 y 45 grados. Pasados los 45 grados en el agua, la larva fallece, igual que menor a 10 grados. Pero acá entre en medio
a los 13, 14 grados, la larva del estadio 4 no pasa a pupa si la temperatura se mantiene entre los 10 y los 13. O sea, sigue viva, pero no sigue su desarrollo. Bueno, con esto se puede ver claramente que es la etapa de mayor alimentación y crecimiento, y por lo tanto también es la mayor etapa de vulnerabilidad. Por eso que las acciones de control van dirigidas principalmente al control larvario. Estas son las pupas. Como ven, el cuerpo es totalmente diferente. Tenemos un cefalotórax y un abdomen. Hay una salida, no hay alimentación, no hay movimientos, y solamente la pupa se dedica a lo que son los cambios morfológicos y fisiológicos que transforman el cuerpo de una larva en una adulta. El estado de pupa dura de 1 a 3 días en las condiciones favorables. Pasado este periodo, emergen los adultos a la superficie del agua. Acá volvemos a ver fotitos del adulto, como les había mencionado. Son negritos con pintitas blancas y tienen ese diseño en lira. Acá les muestro otra especie de Aedes para que vean la diferencia en coloración y además en el diseño que tienen en el escudo del tórax. Les presenté esta en particular porque Aedes albopictus se encuentra en Argentina en algunas localidades de Misiones, y también está comprobado como un vector transmisor de las mismas arbovirosis. Por eso que es importante poder diferenciarlas y detectar la presencia de albopictus. Por ahora está en Misiones. Además, el mosquito adulto presenta dimorfismo sexual. Esto quiere decir que los machos y las hembras son distintas. La diferencia se ve en primer lugar en el tamaño. La hembra es mucho más grande que el macho. Acá hay una foto de esta. Se puede ver la hembra, el macho, están copulando. Y otra diferencia es en la morfología de las antenas. La hembra presenta unas antenas que se le dicen pilosas porque es una antena simple, mientras que el macho tiene una antena plumosa, se parece a una pluma. Viven aproximadamente un mes las hembras, y durante toda su vida están colocando huevos. Hacen posturas de entre 50 a 150 huevos, y para ello se trasladan aproximadamente 100 metros, a menos que no encuentre criaderos donde poner. El tamaño, su rango de acción de 100 metros es lo que nos hace la pauta de que cuando tengamos que hacer un bloqueo ante una detección de casos, en que se define esa distancia de acción para cubrir el rango de vuelo del mosquito. Bueno, ¿dónde colocan los huevos? Hay una gran variedad de criaderos que utilizan, pero básicamente todos tienen la característica de ser principalmente recipientes artificiales que contienen agua, que estén cerca de la vivienda, adentro o afuera de ellas, pero siempre están cercanos a viviendas, ya que ahí es donde las hembras van a encontrar donde alimentarse.
pueden utilizar algunos huecos en plantas o entre las hojas anchas como criaderos naturales, pero principalmente usa recipientes artificiales. No vamos a ver huevos de Aedes aegypti en zanjas ni en charcas. Eso se ha buscado y no está. Sí, se puede ver Aedes en letrinas, pozos ciegos, eso sí. Hasta ahí ¿se va entendiendo? ¿Voy explicando bien? Se entiende, Mariana, se entiende. Bueno, ahora sí me voy a adentrar en lo que es la planificación de los monitoreos y de qué se tratan los monitoreos con sensores. Esto lo puse para que se considere siempre que voy a planificar algún tipo de acción, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta en general. Uno de ellos es la planificación que debe ser colectiva y comunitaria. Se debe incentivar lo que es las instalaciones de mesa de gestión con participación de diferentes actores, provincias, municipios, nación, ONG, escuelas. Eso es, digamos, cuando hay mayor participación comunitaria es que se logran los mejores resultados. Algo que es sumamente importante es el reconocimiento geográfico de nuestra localidad o del área donde se va a trabajar y donde se van a realizar las acciones. Las acciones que pueden ser de monitoreo o de control. Independientemente de cuál es el objetivo de la misma, el reconocimiento geográfico es fundamental y totalmente necesario. Tenemos que saber cuáles son los límites del área a trabajar, los límites del barrio, del sector, las manzanas que tenemos, la cantidad de viviendas, la cantidad de familias, habitantes. ¿Qué tipos de predios, de edificios públicos podemos encontrar? Debemos identificar cuáles son sitios críticos y cuáles son predios estratégicos. Acá yo les pongo la definición de cada uno. Como ven, los sitios críticos son lugares en donde las características del lugar nos pueden otorgar una mayor cantidad de criaderos. Por ejemplo, los cementerios, las romerías, desarmaderos. Estos sitios se consideran críticos. Y por el otro lado tenemos predios que consideramos estratégicos, ya que conllevan un gran flujo de personas. La congregación de personas que pueden ser susceptibles nos hace pensar que el control en estos predios es estratégico. Entonces, teniendo estos factores, yo puse los mínimos a considerar, pero son los factores que hacen el reconocimiento geográfico. Nosotros podemos redireccionar las acciones. Ya, como les dije, no importa si son acciones de monitoreo o de control, pero yo puedo focalizarme en un área en particular porque hay muchos sitios críticos, porque hay muchos predios estratégicos, o hacerlas ya más general porque la distribución de estos lugares es más homogénea. Las acciones en terreno parten desde el conocimiento y la información que uno releva entomológicamente, y de ahí se deben disparar hacia lo que es las visitas domiciliares, el control de sitios críticos, saneamiento ambiental. Entonces el reconocimiento geográfico sería la primera punta. Y la segunda, el segundo punto clave sería la vigilancia y el monitoreo entomológico. Yo con estas dos informaciones es que puedo focalizar y direccionar todo lo que es el abordaje territorial de las acciones. Estos son algunos ejemplos de cuáles son estos abordaje territorial que se fomenta.
Y ahora sí, vamos ya al tema principal, que es la vigilancia entomológica. ¿A qué llamamos vigilancia entomológica o monitoreos entomológicos? Sabemos que es un conjunto de acciones que se deben realizar de manera regular y continua, o sea, tiene que ser algo sistemático. Esto quiere decir que o lo hago durante todo el año o lo hago siempre en los mismos periodos del año. Y es investigación del vector. La vigilancia entomológica se dice que debe ser anticipatoria, e interdisciplinaria, ya que nos debe dar una información, debe ser planificada, por eso se dice que es anticipatoria. Y nos sirve para tener información previa al resto. Esa es la base de la planificación de las acciones de control, es la vigilancia. Lo que nos permite es cuantificar la presencia del vector, conocer su dispersión, los cambios, la distribución geográfica y poder estimar algunos parámetros poblacionales. Entonces, ¿para qué nos sirve? Es para obtener información entomológica específica de las poblaciones de mosquitos que tenemos en algún lugar puntual. Esta información entomológica nos va a brindar conocimiento, como les dije, de los parámetros poblacionales del mosquito, de su distribución espacial y temporal, del nivel de infestación a través de los índices, de los tipos, prevalencia y productividad de los criaderos si nosotros contamos con presencia del mosquito. Lo cual, todo este conocimiento nos permite direccionar las acciones de prevención y control, hacer uso suficiente de los recursos y los insumos, evaluar las acciones que hacemos, identificar estos puntos críticos referidos a aquellos puntos en donde hay mayor nivel de infestación o hay presencia del mosquito. También podemos realizar bioensayos y promover y aplicar soluciones más integrales. Todo esto en síntesis, la obtención de información entomológica nos suministre evidencias que facilitan la toma de decisiones. Por eso es tan importante realizar de manera sistemática y continua la vigilancia. Como todo procedimiento de muestreo, la vigilancia de Aedes contempla el muestreo de todas las fases de desarrollo. Es decir, hay ya estipulados metodologías de muestreo de huevos, de larvas, de pupas y de adultos. Y de acuerdo a al método de muestreo y de los objetivos de nuestra vigilancia, podemos seleccionar distintos índices de indicadores. Yo les pongo un ejemplo, pero ya vamos a ver cuáles son los más relevantes para la situación en la que se encuentra la provincia. Nosotros se pueden estudiar índices de pupas de adultos o larvarios y de huevos. Los larvarios y de huevos son los más utilizados. No requieren habilidades técnicas del personal y son muy útiles a corto plazo. Y aunque la confiabilidad no es tan alta como las de los pupas y adultos, digamos que siguen siendo los más útiles a la hora de planificar acciones y de hacer control. Bueno, me quedó la animación. Entonces, si los muestreos se pueden hacer sobre cualquiera de los estadios del mosquito, de estadios de desarrollo, yo puedo tener una gran variedad de métodos. Entre todos estos, los sensores de ovipostura, comúnmente conocidos ovitrampas, y la metodología LIRA son las más utilizadas en Argentina y las que se recomiendan además realizar. No quita que no se hagan las otras, sino que estas son las más comunes en nuestro país.
Y el LIRA es un muestreo de larvas. Ahora sí, voy a enfocarme a lo que es específicamente los sensores de ovipostura. Nosotros tenemos que saber que es un muestreo de huevos y lo que vamos a estar midiendo es la actividad de oviposición. El método es sencillo, es muy sensible y es económico, ya que yo voy a estar suministrando un recipiente que sirve de criadero y que debe ser llamativo para que la hembra lo elija como lugar de ovoposición. Es muy económico, ya que se puede hacer con materiales reciclables, esta trampa. Y el método tiene además la facilidad de que puede realizarse en las áreas donde el nivel de infestación de Aedes es muy bajo o en aquellos lugares donde todavía no sabemos o no se detectó la presencia del vector. Entonces es un método utilizado con el objetivo principal de detectar la presencia. Eso es la presencia del vector. Con la metodología de sensores de ovipostura, además, podemos obtener datos de dinámica poblacional. No solamente sabemos que podemos detectar que Aedes aegypti está presente, sino que también podemos saber en qué momento del año Aedes aegypti comienza su actividad de oviponer, cuándo es el pico de mayor ovipostura, cuándo deja de tener actividad, en qué lugares se distribuye, cuál es su abundancia, cuáles son las fluctuaciones estacionales que tiene. Es una buena herramienta para la evaluación de las intervenciones de control y también nos puede servir para proveer material biológico para el bioensayo, ya que yo hago recolección de huevos si es que Aedes está presente, y también puedo obtener indicadores entomológicos y realizar estratificación de riesgo. Por supuesto que todo esto es información para toma de decisiones basada en evidencia, que nos sirven para la planificación estratégica. ¿Y de qué se tratan estos sensores? Son dispositivos o recipientes que ofrecen a la hembra un lugar donde poner sus huevos. Para que la hembra lo elija, hay que pensar en qué cosas les gusta o cuáles son los parámetros que selecciona una hembra para poner sus huevos. Las hembras eligen lugares oscuros, ya que estén a la sombra por una cuestión de protección de sus larvas, protección ante cualquier factor externo, ya sea insolación u otros. Con aproximadamente medio litro de capacidad suficiente, deben tener en cuenta que todos los recipientes que se utilicen como sensores deben ser idénticos. Esto nos va a dar homogeneidad en la muestra. Adentro podemos colocar agua sola o colocar una agua con una infusión atrayente. Creo que esto es lo que utilizan ustedes, si no me equivoco, Marcos. Sí, Mariana. Tenemos la mayoría de las zonas la hacemos con infusión y en una zona los chicos colocan agua sola, porque bueno, Claro. Estamos alternando a ver si encontramos algo, aunque no es homogéneo, pero bueno. Pero está por ahí, como perfecto, lo porque ustedes como todavía no tienen, está bueno que hagan estas pruebas para ver si con agua sola o con algo que atraiga a la hembra tienen más beneficios. No está de más hacerlo. Es un opcional usar la infusión. Lo que hace la infusión es que la hembra que se guían por su olfato pueden detectar que hay ciertos azúcares y materia orgánica
que sirve de alimento para las larvas. Entonces, eso hace que el recipiente sea más llamativo, más atractivo para que ella elija poner sus huevos. Piensen que como toda especie, el objetivo es la reproducción y aumentar su linaje. Entonces, la hembra siempre va a elegir un lugar en donde sus crías puedan desarrollarse, llegar a adultos, y por lo tanto, sobrevivan. Bueno, esto de la recomendación de perforaciones se hace principalmente por el tema de las lluvias, para que no se rebalsen las ovitrampas. En el interior podemos colocar o paletas estas paletitas de madera, o famosas paletas de helado, o un papel. Esto se hace de color blanco o de color clarito. Se realiza para que podamos contabilizar mejor los huevos. O sea que después se extraen las paletas o el papel y nosotros podemos contabilizar de manera sencilla cada uno de esos huevos. Por eso tiene que ser clarito. Es muy importante que estos dispositivos sean iguales en cuanto a su capacidad de almacenamiento y que estén etiquetados, identificados, referenciados. Se pueden usar, acá en estas fotos que yo encontré son como macetas. Y esta, no sé si lo notan, pero es la base de una botella que está pintada de negro. Como para que vean que uno puede utilizar hacer una reutilización de reciclaje. Por eso es una técnica muy económica. Algo que nos tenemos que preguntar siempre que vamos a hacer este tipo de monitoreos es: ¿cuántos coloco? ¿Cuántos sensores? ¿Y dónde? Es la primera pregunta que nos hacemos a la hora de planificar un monitoreo con sensores. Cuando hablamos de cuántos, tenemos que saber y conocer cuál es la geografía de nuestro lugar, los antecedentes entomoepidemiológicos. En el caso del Río Negro, sabemos que la provincia, no sabemos si tiene Aedes en realidad, pero sí sabemos que está limítrofe a otras provincias que sí tienen presencia de Aedes. Tenemos que saber cuál es nuestra capacidad operativa disponible. Esto es clave, ya que hay un factor muy importante cuando colocamos los sensores, que tienen que ver con la unidad de muestra. Acá la unidad de muestra se dice que estadísticamente es la manzana, donde yo coloco los sensores. Yo puedo poner varios sensores en una manzana, pero la muestra en sí es la manzana, por una cuestión que tiene que ver con el radio de vuelo del mosquito. Entonces, si yo coloco varios sensores en una misma manzana, estadísticamente lo que estoy haciendo son réplicas de mi muestra. ¿Me explico? Creo que sí. Yo por lo menos interpreto que, o sea, no, después quiero que nos diga qué es mejor, si colocar varios en una manzana o varios dispersos, porque la situación nuestra es que... Cosas. La idea es hacer las dos cosas, que ustedes tengan seleccionadas manzanas a lo largo de la localidad que estén dispersas. Y ustedes pueden hacer estas réplicas. Lo que tenés que saber es que cada manzana, que sería tu unidad de muestra, tiene que ser independiente. Las repeticiones que vos hagas dentro de cada manzana te van a servir para aumentar tu detección. Porque no es, aunque no lo crean,
no es lo mismo un lado de la manzana que otro para el mosquito. Entonces, por eso es bueno la repetición adentro de la manzana. ¿Hasta ahí voy? Ok. Entonces, vos tenés tu localidad y seleccionas, ya vamos a ver, hay distintas formas de seleccionar las manzanas. Eso va a depender de cuál es la capacidad operativa que tengas para ir a revisar todas esas manzanas. Lo que tenés que tener en cuenta es que tu capacidad operativa, o sea, el recurso humano y de movilidad que vos tengas, tiene que ser suficiente para que puedas revisar o visitar todos los sensores dentro de las 24 horas. O en un día tenés que revisarlos a todos. Entonces, si no tenés gente suficiente, tenés que ser más selectivo en cuántas manzanas usás. Ustedes tienen la facilidad de que en Río Negro todavía no está detectado Aedes aegypti. Entonces esto les facilita la selección porque pueden utilizar menos manzanas de las que se requeriría o de lo que sería más eficiente en una localidad en donde sí se sabe que hay Aedes aegypti. Bueno, ahí sí yo te diría, pone más, trata de aumentar la capacidad de muestreo porque para tener un buen dato de la distribución de los mosquitos, necesitarías tener mayor cobertura de sensores, porque la distribución del mosquito es muy heterogénea en una localidad. En el caso de ustedes, que todavía no lo detectan, no lo han detectado a lo largo de todos estos años, con que ustedes tengan algunos puntos claves, sería suficiente. Ok, Mariana, viste que yo te compartí lo que nosotros hacíamos año a año, digamos, sí. Y es eso más o menos lo que vos comentabas, en determinadas localidades, y bueno, por la capacidad operativa colocamos de 10 a 20 trampas por localidad, no más de eso, pero sí por ahí no hacemos un aumento de ovitrampas dentro de un radio de una manzana o en un área de una manzana. Eso no, creo que ponemos una o dos a lo sumo. Claro, fíjate que acá lo que se dice es que se puede colocar 2 o 4 sensores en cada manzana. Ahora, ¿cuántas manzanas vas a seleccionar en tu localidad? Es lo que hace la diferencia. En el caso de ustedes que están tratando de detectar presencia, está bueno que, los voy a poner a todos para que sea más sencillo. Ustedes que quieren detectar la presencia únicamente, no te hace falta seleccionar muchas manzanas a lo largo de toda la localidad, sino con seleccionar algunos puntos claves es suficiente. Yo había visto el trabajo que mandaste, el protocolo, que seleccionan más que nada lo que es puntos de acceso. Que eso está bárbaro ya por las características que tiene la provincia. Lo que sí, bueno, como siempre, no deben elegirse viviendas o predios que estén vacíos, ni tampoco deben seleccionar sitios baldíos. Y esto es así porque los sitios baldíos son no lugares en donde no hay responsabilidad de nadie sobre el lugar y por lo tanto no se garantiza el estado del dispositivo, del sensor. Por eso es que no son lugares recomendables. Sí lo es una vivienda familiar o un edificio público. Lo importante es que haya conocimiento del habitante o de las personas que se encuentran en el lugar de que ese dispositivo está colocado y que no debe ser alterado. Solo el personal que está trabajando debe revisarlo. Se recomienda no extender
que no sea mayor a 7 días por una cuestión de que el ciclo de vida del mosquito se cumple a los 7 días. ¿Se acuerdan? Les digo, a los 8 o 14 días, dependiendo de las condiciones ambientales, tenemos el desarrollo de las larvas. Entonces, lo ideal sería colocar el sensor, que la hembra coloque sus huevos y poder recolectar la paleta o el papel con los huevos sin que haya larvas. Si yo en el dispositivo, hablo de mí por ejemplo, si en el dispositivo se encuentran larvas, hay que verificar que no sean larvas de Aedes, si están en la ovitrampa, lo más probable es que sean de Aedes aegypti. Entonces, si yo detecto larvas, hay que evaluar, reducir el tiempo de revisión. En vez de 7 días, reducirlo a 5. Y así nos evitamos el desarrollo de las larvas con este método. Pues recordemos que son potenciales criaderos los sensores estos. Entonces hay que ser muy rigurosos a la hora de revisarlos, reponerlos y cambiar el agua, cambiar las paletas. Si no, estamos desparramando criaderos. Quizás, bueno, en el Río Negro no se note porque todavía no lo han detectado, pero si lo llegaron a detectar, estarían desparramando criaderos. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, Mariana, es que el lugar... Sí, decime. No, qué bueno esto que decís de acortar los días, eso la verdad que, bueno, no lo había escuchado, y qué bueno eso que decís, alguna de las realidades que tenemos acá en la provincia, que siempre comentan los chicos, no sé si ahí quieren opinar ellos, pero bueno, por ahí en algunos lugares, durante el verano no llega la ovitrampa a mantener el líquido durante la semana, Claro. por el tema de la poca humedad en algunos lugares. Este año ha sido un poco más húmedo, creo, por lo menos acá en la zona atlántica, pero en otros lugares no llega. Y el tema de la lluvia, estaba viendo lo de los agujeritos en Novitramp. El tema de la lluvia nunca ha sido un problema porque no llueve tanto, por lo menos en las temporadas habituales. Lo que es habitual, en alguna temporada lloverá más, pero eso es lo que nos pasa, ¿viste? Claro, por ejemplo, a ver, vos en algún momento me habías comentado con respecto a la periodicidad. ¿Ustedes que estarían bajo el límite de distribución, el límite austral de distribución, es entendible que el monitoreo no se sostenga durante todo el año, sino que lo mantengan en ciertos periodos, porque ustedes lo que están haciendo es tratar de detectar tempranamente al mosquito. Y al estar en un límite tan austral, es lógico que en invierno no van a verlo, no va a haber forma. Entonces sería un derroche de recursos sostener un monitoreo en una época invernal en un lugar tan austral para el mosquito. Esto como para que se queden tranquilos de que, bueno, en las condiciones geográficas en las que ustedes están, no sería necesario sostener un monitoreo de ovipostura durante todo el año, pero sí repetirlo temporalmente. A ver, yo lo pongo en los meses de verano. Durante esos 3-4 meses, a ver, en general Aedes aegypti tiene actividad entre noviembre y abril. Más o menos, esto te hablo en general, en promedio en el país, y pensando en la actividad que hay acá en Córdoba, Buenos Aires, más que nada. Entonces, bueno, el monitoreo de ustedes debería corresponderse con ese periodo. Sostengo ovitrampas en esos meses únicamente. Y ustedes ahí van evaluando, si en noviembre nunca, pero nunca encuentran nada, bueno, no es un mes que puedan llegar a tener que sostener
el monitoreo y lo pueden ir reduciendo a los meses de mayor, los meses más estivales. Entonces son cosas que uno va jugando de acuerdo a cuáles son las características propias del lugar. Sí. Sí, quería hacer una consulta. De entre los meses que estabas nombrando reproductivos que se registran en el país de noviembre a abril, ¿hay un pico en la reproducción entre esos meses o es estable? Hay picos. Bien, ¿y entre qué hay meses? Picos, sí. Lo que es diciembre, enero y febrero son los picos de mayor reproducción en algunos lugares, en otros lugares ya es un poco más extenso. Y está relacionado obviamente con la temperatura y la humedad del ambiente. Así es. Bien. Por ejemplo, en localidades del más norte, la actividad del mosquito es mucho más temprana. Estamos hablando de agosto, septiembre. En Misiones, por ejemplo, el mosquito está activo durante casi todo el año, menos en julio. Sí, julio es el mes en que no se lo encuentra activo, pero todo el resto del año sí, y hace diferente. Por supuesto, a medida que va aumentando la temperatura y la humedad, van aumentando su actividad. Está bien, perfecto. Porque nosotros, por ejemplo, estamos en Alto Valle, ¿sí? Pegadito a Neuquén, y nosotros, en lo que serían los meses enero y febrero, las temperaturas son altas, son las más altas en el año, pero la humedad ambiente es muy baja, llega hasta el 30-40%. A diferencia de lo que serían los meses de marzo a abril, que la humedad ambiente llega hasta el 70% y el promedio de temperatura baja, Claro. al promedio de 20-25 grados. Sí, esas condiciones son mucho más óptimas que las otras, que en los otros meses. Otra consulta. Los picos reproductivos que se presentan en diferentes localidades, ¿van asociados con los picos reproductivos de otros mosquitos, por ejemplo el Culex, o son indiferentes? Mira, yo leí que saben hacer, son poblaciones que se compatibilizan, pueden llegar a tener ciertas competencias de nicho, pero también se los encuentra asociados en algunos criaderos, en algunos tipos de criaderos. Culex es mucho más versátil en los tipos, en sus lugares de reproducción, pero se lo puede llegar a encontrar en los mismos lugares que a Aedes. Bien, muchas gracias. No sé si la actividad es exactamente la misma, pero sé que estas son especies asociadas que pueden compartir criaderos, pero lo comparten por esta cuestión de que Culex tiene una variedad mucho más amplia. A Culex sí lo encuentro en un charco, por ejemplo. A Aedes no. No hay una superficie factible para que la hembra adhiera el huevo. También Culex los pone más dispersos y... Sí, acá estamos encontrando mucho Culex nomás en las bovitrampas, sí. En este periodo de marzo. Sí, en marzo. Porque enero y febrero se secan. Claro. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Lo otro que les quería mostrar eran, bueno, los indicadores entomológicos que uno puede estimar a través de estos sensores. Estos son algunos ejemplos. Los más conocidos son los primeros, que son el porcentaje de positividad y el índice de densidad de huevos. Pero también yo puedo sacar un promedio de huevo por manzana, un porcentaje de manzana positiva, un promedio de huevo por manzana positiva, y así puedo ir sacando diferentes estimadores estadísticos.
En el caso de una provincia como ustedes, por supuesto que el principal indicador que van a utilizar es el de ovitrampas positivas, porque el objetivo es detectar presencia o ausencia del mosquito. Y estas son algunas aplicaciones de la metodología. Además de poder identificar la presencia o ausencia, uno puede trabajar cuando se detecta la presencia, se pueden trabajar mapas de calor. Acá se grafican los mapas de calor de acuerdo a la densidad de Kemmel, mostrando, bueno, de acuerdo a la densidad de los huevos, se saca esta densidad de kernel, perdón, y se ven las áreas rojas, son las áreas en estos barrios. Esta es de una publicación de Colombia. En este barrio se ven en rojo las áreas en donde se detectó mayor densidad de huevos. Si estos mapas yo los correlaciono o los utilizo en algún sistema de información geográfico como una capa entomológica y le suministro otra información epidemiológica, yo puedo ver si estos puntos rojos están o no asociados con algún tipo de concentración de casos, por ejemplo. Estas son algunas aplicaciones que se hacen. Y de acuerdo a esto yo puedo establecer mapas de riesgo entomológico. Este mapa ya es argentino. Este fue un trabajo que se hizo en Valle Fértil, en San Juan, a comienzos del 2014, 2015, ahora no recuerdo qué año fue. 2015, perdón. A comienzos del 2015, cuando San Juan detectó a raíz de esto fue a raíz de un comentario que les llegó al programa de vectores de San Juan, les llegó comentario de presencia de Aedes. A raíz de esos comentarios, de esos rumores, es que se decidió hacer monitoreos con sensores de ovipostura. Este fue el primer mes que lo detectaron. Como pueden ver, en Valle Fértil lo que hicieron fue distribuir de manera aleatoria las ovitrampas. Entonces digo, uno puede seleccionar diferentes formas, o las distribuís aleatoriamente a lo largo de toda la localidad, o seleccionas puntos de acceso, como han hecho ustedes, u otra forma que se realiza es seleccionar determinados predios estratégicos que no sean los puntos de acceso, sino, por ejemplo, centros de salud. En La Rioja utilizan centros de salud y monitorean así la actividad del mosquito. Son diferentes maneras de ubicarlas a los ovitrampas. Y yo las puedo ubicar también aleatoriamente, o las puedo poner de manera regular utilizando un sistema de grilla y a lo largo de todas esas manzanas. Pero bueno, lo que les quería comentar era que la primera vez que detectan Aedes aegypti con ovitrampas es en abril del 2015, y a partir de esa detección, bueno, lamentablemente San Juan no pudo sostener el monitoreo, pero cuando lo retoman ya tenían no solamente Valle Fértil con presencia de Aedes, sino que ya tenían varias localidades alrededor de la capital de San Juan con presencia del mosquito. Esto, como ven, en abril detectaron 3 ovitrampas positivas, mientras que en mayo únicamente una. Ya que en mayo, ya entre las temperaturas, se redujo la actividad. Como para que vean un ejemplo de cómo se pueden llegar a ver las aplicaciones, cómo se ven mapas, cómo pueden llegar a distribuirlas. Hay muchas formas, todas
de acuerdo a los objetivos del muestreo y la capacidad operativa, son las formas que uno, o la decisión que se toma para distribuir los sensores. La siguiente era solamente un pantallazo con respecto a cuáles son las actividades puntuales de control, que es el control de criadero, en el caso de que se detectara presencia de Aedes. Sí se recomienda hacer en los lugares donde se detectó Aedes, planificar acciones de control focal y educación que apuntan a la reducción de los focos de reproducción del vector, es decir, a los recipientes que son criaderos, donde uno hace una inspección minuciosa y se reconocen estos posibles criaderos, se muestran a los habitantes la presencia de los larvas, se les educa y enseña, se hace promoción de la salud, fomentando los hábitos saludables, y se fomenta además la importancia de la participación comunitaria. De acuerdo al tipo de criadero también es la acción de control recomendable. Se tapan, se dan vueltas, se vacían, se cepillan o se llegan a tratar dependiendo el tipo de criadero. Dentro de este marco de control, las acciones de comunicación apuntan al cuidado de priorizar identificación y eliminación de los sitios de cría, y además apuntan al cuidado de las picaduras, prevención de las picaduras o reducción del contacto con el vector mediante vías mecánicas como es el uso de telas mosquiteras o medidas químicas como el uso de los repelentes ambientales o los insecticidas domésticos, y además los repelentes cosméticos y la ropa adecuada, claro. Ante la detección de casos, esto sí lo voy a poner en general, cuando se detecta un caso, hay 3 acciones o hay 3 frentes que se deben articular. Por un lado, el tratamiento y el manejo clínico de esa persona que se sospecha que puede tener alguna infección por arbovirosis. Se plantea el tema de la interrupción del ciclo de la transmisión, y por el otro lado, o en consecuencia, se trata de contener y evitar la expansión de los casos. Estas 3 frentes apuntan o tienen el objetivo de evitar o disminuir la ocurrencia de los casos graves y las muertes, con un buen manejo clínico, eliminar o disminuir la población de los mosquitos para interrumpir el ciclo de transmisión, y la protección de los susceptibles para contener o evitar la expansión de los casos. Ahora, estos frentes, yo los me voy a focalizar más en unos o en otros, dependiendo de si estoy en un área sin presencia o si estoy en un área con presencia de Aedes. Cuando no tengo Aedes aegypti o desconozco o no está documentada la presencia de Aedes aegypti, se debe hacer mucho trabajo, se debe fomentar y fortalecer lo que es el servicio de salud en cuanto a la detección temprana de los casos, el tratamiento adecuado, esto incluye un buen diagnóstico y un seguimiento del paciente. Esto es a los fines de evitar o disminuir los casos graves y muertes. Entonces, la comunicación de riesgo va a ir direccionada hacia la identificación de los signos y síntomas que pueden llegar a alertar de que estamos ante un caso sospechoso de arbovirosis, y además
la identificación de los síntomas de alarma que puede llegar a presentar la infección por dengue. Esto, si yo identifico estos signos y síntomas de alarma de manera temprana, el paciente recibe la atención médica necesaria y así disminuyo las probabilidades del caso grave o de una posible muerte. En las áreas con presencia de Aedes aegypti, no solamente voy a tratar de estas acciones, priorizarlas, sino que además le vamos a agregar la intensificación de las acciones de control de criaderos, de saneamiento ambiental, y además el tratamiento de control de las formas adultas de Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es interrumpir el ciclo de transmisión. Disminuyo la población de mosquitos para evitar la transmisión o disminuir la transmisión del virus. Y la comunicación de riesgo va a incluir no solamente la identificación de los síntomas y signos por parte de la población y del servicio de salud, sino que además vamos a incluir cuestiones que hacen a la reducción de criaderos y a la reducción del contacto persona-vector. Eso en líneas generales lo que se hace ante la detección de los casos. Esto no tiene, si quieren lo charlamos, pero quizás es una información adicional de que se trata un bloqueo de casos en situaciones donde tenemos Aedes aegypti comprobada, que es el tratamiento de la búsqueda de febriles, la eliminación de control de criaderos, el control químico del mosquito adulto y la educación y promoción de la salud. Todas en un área de 9 manzanas, ya que debe cubrir el rango de vuelo del mosquito. Esto es cómo se hace la aplicación de los adulticidas, y algo a tener en cuenta es que los adulticidas no son estrategias de prevención, no tienen poder residual, y por eso es muy importante conocer si nuestra localidad o nuestra provincia tenemos presencia confirmada del vector, porque si no está comprobado, no está confirmado que haya mosquitos, no tiene sentido, o el riesgo que implica la aplicación del adulticida es mucho mayor a que si el impacto es mayor. Nosotros el tratamiento con adulticidas es la aplicación de un insecticida, de un producto químico, por lo tanto va a haber un impacto en el ambiente y en la salud de la población, además de los costos que tiene la aplicación esta. Por eso, si yo no tengo mosquitos, es un recurso que voy a estar malgastando, haciendo un mal uso, y además estoy provocando un impacto en nuestro ambiente que puede llegar a resultar perjudicial comparado con el beneficio que puedo llegar a tener si realmente hay mosquitos. Y ahí veo que hay una pregunta en el chat. Dice, dentro del control está también incluido el aislamiento de los pacientes sintomáticos para evitar que los mosquitos no portadores del virus se infecten. Sí, es así. Entre lo que es la reducción de contacto vector-persona, cuando hablamos de lugares donde hay mosquitos, se fomenta de que el paciente que se encuentra febril debe estar aislado de los mosquitos. O sea, debe usar repelente, debe tener, la vivienda debe estar aislada del ingreso de mosquitos, que usen ropa que cubra todas las partes del cuerpo,
porque durante el periodo en que está febril es un periodo de alta viremia y por lo tanto es el momento en donde el mosquito puede llegar a infectarse del virus. Me voy a dejar de transmitir. Mariana, muy bueno. Te iba a hacer una consulta, tal vez también sea algo básico. ¿Se escucha bien ahí? Sí, te escucho. Respecto si existe algún tipo de reservorio o en lo que es o sea, el ecosistema silvestre o en algún otro tipo de especie, si se ha encontrado el tema del virus o lo que sea, o siempre únicamente es la afección en humanos. Por el momento el reservorio es el humano. Perfecto. Para las 3 patologías, hasta ahora no se ha encontrado otro mamífero como reservorio, así que... Perfecto, gracias.